Cuando la creatividad se junta con las ganas de apoyar, se crean momentos como este. Encuentro de Negocios 2020, Juntos Reactivando Sonora. No solamente logramos que 18 empresas tractoras se quedaran y pudieran hacer tratos con 241 de las empresas que están como proveedores, sino también logramos que 3 de las personalidades, maestros, consultores, motivadores, expositores de vanguardia, se juntaran este día. ¿Para qué? Para traer este gran momento, nuestro conversatorio empresarial, los 3 pilares del nuevo dinamismo en las organizaciones. Y este momento es así el más, más motivador para, sobre todo, para este encuentro de negocios, porque ellos, a través de su experiencia, nos van a compartir cómo hay que mover a la organización, qué sucedió con la organización y con los trabajadores y con los seres humanos que estamos viviendo en estos momentos durante este tiempo, que aunque todo nos duela, fue un momento de guardarnos, de encontrarnos con nosotros mismos, pero también sucedió algo. Y así es de que en este momento vamos a tener este gran conversatorio. Pero sobre todo les quiero agradecer a Frava Productions porque él es el que está patrocinando este momento. Y Frava nos está haciendo que ustedes nos veamos también a cuadros, ha sido el encargado de todas las transmisiones que ha hecho el encuentro de negocios, cada detalle, cada video, todo fue a cargo de ellos. Así es que muchísimas gracias porque gracias a ellos nos vemos muy bien. No vamos a sacar los bloopers, pero en Navidad los estaremos viendo. Muchísimas gracias a Frava. Bueno, y para presentarlos, primero quiero decirles que es un hombre que compromete, impulsa a las empresas a desarrollar su máximo potencial humano y profesional, enfocándolas en el cumplimiento óptimo de sus metas y objetivos a alcanzar. Con nosotros, el gran Francisco Palomares. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carola. Bienvenidos. Hola. Es un hombre también capaz de acompañar a líderes y equipos y empresas a trascender en procesos de cambio y que fortalecen la calidad de vida de las organizaciones. Muchos grupos, te iba a decir Aldama para que te quitara, pero no, a Eduardo Almada. Ese es un chiste local, aquí de amigos de nosotros, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, amigo, gracias por estar y por aceptar la invitación. Y obviamente conferencista de vanguardia, consultor en desarrollo humano, terapeuta, pero sobre todo un ejemplo de cómo reinventarte ante la adversidad y sacar lo mejor de nosotros mismos. Alex García, mucho gusto. Carola, muchísimas gracias por la invitación. Francisco, Eduardo, qué gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Qué bueno que pudiste llegar desde Miami al… Sí, la verdad que Alex estuvo con un problema, el huracán, estos vientos que pegaron en Miami le estaban impidiendo que llegara y nos tenía en un estado realmente nervioso. No sabíamos qué hacer, pero bueno, gracias a Dios llegaste. Gracias por estar aquí y hacer este momento. Sumarnos en este gran evento, ¿no? Bueno, y lo más importante de nosotros, y les quiero compartir en este encuentro de negocios, y ya para entrar al tema, porque hay mucho que decir y muchísimo que hablar, que más que nada sería plantear los 3 pilares, pero sí quiero decirles algo que sucedió y desde aquí. Ahora que nosotros nos vimos en este encuentro de negocios y que quisimos lanzar esta manera virtual y esta manera de juntos reactivar Sonora con la CEMIC, con la Secretaría de Economía, con el Clúster Minero y Canacintra, pues nos dimos a la tarea de invitar a 18 empresas, incluso más empresas tractoras, a este encuentro de negocios, a que tuvieran, a que escucharan a la proveeduría y poder tener así, mantener a su equipo de trabajo, a la gente que colabora. Y resulta que cuando lanzamos la convocatoria, yo les voy a decir como directora, que lo primero que me pasó es que como que la proveeduría no se animaba a sacar la cabeza. Hazte cuenta que no se animaba a sacar la cabeza. Bueno, me dediqué 2 semanas en radio a decirles, neta, inscríbete. O sea, yo no hallaba, yo ya no sabía si ir por ellos o levantarlos, ya sabes, enteiparlos y traerlos al encuentro de negocios. Yo no sabía cómo hacer para motivar a que se dieran ese pequeño paso. Y yo les, incluso lo dije, una frase que Alex me decía, que yo dije, un pequeño paso que des quizás no te va a llevar a donde quieres ir, pero sí te va a sacar de donde estás. Y les costó trabajo, pero también al mismo tiempo estoy muy agradecida porque al final como que se aventaron con todo y decidieron entrar al encuentro de negocios. Pero eso sucedió, como que el quererme animar sucede y me sucede algo que me frenó,
que no me dejó, no sé si perdí la confianza en mi empresa, no sé si perdí la confianza en lo que hago, no sé si ya no creí en mi producto, no sé si no me reinventé, no sé qué sucedía que no atrevían a tener este encuentro. Y me encantaría hablar, por ejemplo, cómo es en general para ustedes, qué sería, cuando hablamos de dinamismo, ¿qué sería para ustedes hablar de dinamismo, por ejemplo? Eduardo, dime. Ok, pues fíjate qué interesante lo que nos cuentas, ¿no? Yo creo que han pasado varias cosas. Una es que nos resistíamos a que nada cambiara, que todo esté igual. Okay. Y la otra es que nos enamoramos de nuestros modelos de negocio. Okay. Y eso hace que nos resistamos, que nos paralicemos y que no veamos posibilidades. Para mí fue muy sorprendente ver que algunas empresas, por supuesto que estoy generalizando, pero muchas empresas perdieron su capacidad de soñar, de evolucionar, de transformarse, y entonces cuando tenemos incertidumbre, pues nos paralizamos, ¿no? Porque como no tenemos claridad, en lugar de actuar, de evolucionar, de transformarnos, pues hay un parálisis. Y yo hablaba ayer en una entrevista con Erisdea de que más que parálisis, las pausas son para crecer, son para evolucionar y para cambiar. Entonces este dinamismo, pues se trata de movernos. Lo que sabíamos del liderazgo de hace 10 años, pues ya no nos es útil, ¿no? Están emergiendo nuevas formas, los equipos están en otro nivel de conciencia, en otro nivel de emocionalidad, entonces necesitamos movernos y evolucionar. Ok, bueno. Para ti, Alex, ¿qué fue? ¿Qué significa cuando elegimos qué sería el dinamismo en las empresas, en las organizaciones? Claro que sí, pues coincido totalmente con Eduardo. Yo un poquito más visto también desde la parte emocional, siento que es salir del shock. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero reconocer que pues esto fue abrupto, fue algo totalmente inesperado, no lo terminábamos de dimensionar y el shock llevó pues a eso, a la inacción, pues, ¿no? Y el no dinamismo creo que es la posibilidad de reconocer que estamos en el shock, pero de ver qué es lo que sí tenemos que hacer para ir saliendo del mismo, ¿no? Desde la parte humana, obviamente, ¿no? Primeramente humanizarnos si pasó y si sucedió exactamente y no estábamos preparados, la verdad es que no, pero el no dinamismo sería, ok, me voy a mover así de donde estoy para entrar a donde quiero estar. La bronca es que como esto está en progreso, no sabemos exactamente en dónde vamos a poder estar. Entonces para mí sería eso, aquí la dijo, nuevo dinamismo, bueno, una expectativa de lo que pueda pasar y sobre todo el empezar a movernos un poquito más para salir del shock. Ok, en shock. ¿Y Francisco? Pues coincido igual con ellos dos y reforzando un poquito también lo que decía Eduardo, Carola, que mucho análisis genera parálisis. Okay. Y lógicamente esta incertidumbre o el miedo que estamos viviendo nos llevó a estar reflexionando quizá demasiado en lo que podíamos perder, darme cuenta que estoy en una zona de confort muy grande, muy fuerte y que muchas veces no tengo los recursos o no había prevenido, no me había preparado para tener esos recursos en un momento dado por si algo sucedía. Normalmente hay cosas latentes que sabemos que pueden suceder, sin embargo a veces creemos que nunca van a suceder. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que desafortunadamente la mayoría de las personas o de empresas bajan la guardia, ¿sí? Entran en ese sentido de protección. Sin embargo, quien realmente visualiza esto como una evolución, que ahorita nos va a hablar Eduardo de eso, precisamente son aquellos que están saliendo adelante mucho más fácil, de una manera mucho más visionaria, más proyectada, etcétera. Sí detecto miedo, por supuesto, incertidumbre, nos vimos vulnerables y es un buen momento para reflexionar y darnos cuenta que tenemos derecho a ser vulnerables porque es algo natural, sin embargo también es qué tan preparados estamos para salir adelante en este momento y en el que venga, por supuesto. Ok, y ya que estoy contigo, por ejemplo, que sería importante que viendo estos pilares del nuevo dinamismo, podíamos empezar y decir que lo primero que dijiste tú es hacer conciencia de que algo me pasó. Entonces yo hago conciencia, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, hago conciencia de que tengo miedo. ¿Sí? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Por qué me siento que tengo miedo? Me encantó lo que dijiste ahorita, ¿no? Demasiado pensamiento también me genera parálisis, le pongo pensamiento a todo. Entonces a veces digo, ¿se vale aventarse con todo? ¿De dónde viene? Porque todo el tiempo estamos hablando de hacer consciente, hago conciencia, haz consciente de cómo está tu negocio, haz conciencia de cómo estás tú. Bueno, déjame, voy a Zazueta a ver dónde está la conciencia. ¿Sí me entiendes? ¿Qué hago con la conciencia? Y me encantaría que me hablaras un poco de esto. ¿Qué es, de alguna manera, para ti el hacer conciencia?
¿Qué Sí. sería como pilar los tipos de conciencia? Porque a veces nos cuesta trabajo a la gente decirles quiénes somos o qué somos o a dónde vamos. Me encantaría. Sí. Precisamente la conciencia es la parte, digámoslo, bueno, aparte del instinto, ¿no? La parte más primitiva, la conciencia significa estar en el aquí y en el ahora. Ok. Un dato interesante, el cerebro solamente es controlado un 5% por el consciente. El 95% está controlado por el subconsciente y el inconsciente. Ok. Sin embargo, tiene una razón de ser. Porque imagínense que fuéramos conscientes el 95% de nuestro tiempo. Imagínense qué tan abrumados viviríamos estando conscientes de que estoy en un set, hay cámaras, hay gente, estoy sentado, siento el sillón, tengo un micrófono, estoy respirando, estoy hablando, Los estoy… de allá nadie nos Entonces, pela. ¿qué pasaría? Que nos abrumaríamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El consciente es aquello que nos permite desarrollar nuestra inteligencia y que nos permite conocer, que nos permite aprender. Desafortunadamente, a veces no nos damos ese tiempo de reflexionar. Esta pregunta, por ejemplo, del quién soy. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y es una pregunta milenaria que se han hecho los filósofos de toda la historia, Aristóteles, Sócrates, Confucio, todos. ¿Por qué es la pregunta más difícil? Porque nos da miedo enfrentarnos, porque nos da miedo darnos cuenta realmente quién soy en este sentido de no la parte profesional, no la parte de papá, mamá, no, realmente quién soy. Francisco Palomares, ¿quién es? ¿Cuáles son sus fortalezas, debilidades? Y si lo llevamos a las organizaciones, Carola, Alex, Eduardo, es ¿quién es mi empresa? ¿Quién es la gente que conforma mi empresa? ¿Qué fortalezas hay en cada uno de ellos? ¿Quiénes requieren más de mí? ¿Y cómo ayudarles a que cada quien se ponga realmente en perspectiva del potencial que tiene o de la vulnerabilidad que tiene para poderlos ayudar en un momento dado? Entonces, sí lo considero como un pilar, porque a fin de cuentas la conciencia o estar más consciente de lo que hacemos nos permite identificar también una infinidad de oportunidades que la vida nos ofrece. Porque a veces pensamos que las oportunidades llegan por sí solas o que puede ser una sola ocasión en la vida. Una persona consciente que sabe quién es va a encontrar oportunidades donde sea. Y lo más interesante, que las puede crear, que ese es el valor más grande de una persona que vive en el aquí y en el ahora, porque escucha, atiende, ve, observa. Ahora sí que escuchamos con los ojos, vemos con los oídos, ¿no? No lo dije al revés, así es. O sea, realmente tener más palpable el dónde estoy parado. Ok, ¿Sí? Me gusta esta parte y fíjate que ahorita pasándolo aquí a lo que estamos viviendo una expo totalmente virtual, lo que el caos hizo, si me entiendes, vimos oportunidades y yo creo que este modelo que hoy estamos viviendo, teniendo citas de negocios de manera virtual, que nosotros estamos acostumbradas a que movíamos el mundo durante la expo, que venían, ustedes les tocó participar, venían de toda la república y todo, a tener la expo y el encuentro de negocios frente a frente y ahorita la gente ya está conectada y yo creo que este modelo ya no se va a ir. La gente le va a costar trabajo, ya llegó para quedarse, a veces sí se extraña el frente a frente, pero dices tú, bueno, hicimos conciencia, creamos la oportunidad y hoy creamos un modelo que se viene a quedar. Entonces, dentro del caos existe esta oportunidad, hicimos consciente de decir, algo tenemos que hacer y surgen estos grandes momentos. Por eso es parte hicimos conciencia de que no nos podíamos quedar sin hacer nada como organización. Entonces… Sí. Eso nos tocó salir adelante. Y si me permites, disculpa sí, más, claro. Carola, y esta parte es muy importante, que también la conciencia nos permite esta capacidad de adaptación. Ajá, claro. Entonces, si lo llevamos, insisto, a la empresa es cómo adapto este nuevo dinamismo. Ya dijimos que nueva normalidad, ¿no, verdad? No, este por nuevo favor. dinamismo, No. precisamente adaptarlo a que la gente lo compre, lo crea, lo sienta y que realmente nos adaptemos al momento de ahora. ¿La suerte tiene algo que ver con la conciencia? No, No. porque la suerte es algo fortuito. Okay. Sin embargo, dicen por ahí que la suerte es cuando el conocimiento, la preparación y las oportunidades se encuentran. Okay. Y si la conciencia es la que nos permite conocer y aprender, pues a fin de cuentas, mientras más conocimiento tengamos o más inteligencia, por eso insisto, podremos detectar mucho más fácil las oportunidades. Sin embargo, yo puedo tener suerte de encontrarme un billete en la calle, está bien, pero no te preparaste para encontrar un billete, ¿estás de acuerdo? Sí. Simplemente apareció porque a alguien se le cayó. Entonces, ¿qué dice la gente? Qué suerte tengo. Está bien, fue suerte, fue algo fortuito. Sin embargo, mucha gente lo deja a eso. Quien genera conciencia buscando precisamente qué herramientas puede desarrollar
para poder encontrar esas oportunidades, ya no es suerte, es una creación de lo que yo decidí hacer, que es muy distinto. La suerte, por eso dicen, perdón, no sé si piso callos, pero la suerte dicen que es para los perdedores. Y hasta cierto punto lo creo. ¿Por qué? Lo estamos dejando pues hay que Dios diga, ¿verdad? Sí, que me caiga del cielo. Que me caiga del cielo, exactamente. Que me llegue, que viva Así 15 años más, ¿verdad? Entonces tendríamos que hablar, y ahorita me encanta, ya que estamos en este tema de hacer conciencia, también viene mucho en la organización de esta parte, Alex, de tener como inteligencia. Porque viene la conciencia, pero podemos tener inteligencia emocional, o tenemos, por ejemplo, en la evolución de lo que hablabas tú, Eduardo, pero si fueras esta parte de que, ok, ya hice conciencia, y como dijo Eduardo también ahorita, la suerte se la dejamos a todo mundo, entonces sí tengo que trabajar en esta parte o ser inteligente emocional, ¿cómo sería? ¿De qué sería en este momento que decías, ok, ya estoy en shock, ya hice conciencia y ahora le tengo que meter más inteligencia, que suerte, que show, que todo lo que hice, porque ¿qué sigue? ¿Sí me entiendes? Porque pues me puedo quedar ahí, ya hice conciencia, ¿y ahora qué sigue? Pues mira, yo lo que creo es que primeramente entender que lo que estamos viviendo creo que no nos está ayudando todavía a salir del shock. Esto fue muy fuerte, pues, o sea, no fue de este tamaño, pues fue así, pues, ¿no? Entonces, cuando uno vive un cambio tan abrupto, le cuesta mucho trabajo a veces el buscar cómo avanzar, porque yo les quiero decir algo, esto no ha terminado, esto es algo en progreso, pues. Esto no es algo que ahorita ya tengamos claramente cuál va a ser el siguiente paso, la verdad es que no lo tenemos, pues, ¿no? Y desde allí en la parte emocional es primeramente entender un poco lo que vivimos. A ver, yo empezaría con una pregunta, ¿quién estaba esperando esto? ¿Quién está esperando de repente un shutdown como fue tan repentino, no? ¿Cómo estamos con nuestras expectativas? Porque desde ahí hay una desconexión bien fuerte de la realidad. Entonces, cuando pasa algo fuerte, ajeno a nuestras expectativas, nos vuelve a conectar y es en donde viene esta parte como del shock emocional y no sabemos qué hacer. Yo empezaría primeramente para entender cómo tenemos que gestionar nuestras emociones, es cómo eran nuestras expectativas antes de. Ustedes no saben cuántas veces yo como terapeuta, como coach, escucho a personas que dicen, hoy va a ser mi año, y les cortaron una pierna ese año, y fue todo lo contrario. ¿Cuántas personas dicen, nos vamos a casar para toda la vida? Y pues al año a lo mejor quedaron viudos o viudas, ¿no? A uno les da gusto, ¿no? Pero a otros no, no. Sí. ¿Y cuántas veces queremos que, no sé, los hijos vamos a enterrar a los padres? Y a veces es al revés, pues, ¿no? Entonces, desde la parte real hay que voltear a ver cuáles eran nuestras expectativas, ¿eh? ¿Sabes para qué? Para que no se nos olvide esto. Yo les pregunto, ¿quién eras antes de la pandemia? ¿Quién eres durante la pandemia? ¿Y quién vas a ser después de la pandemia? Para que todo esto lo puedas convertir en un aprendizaje favorable que pueda trascender. Entonces, desde la parte del shock emocional, quiero que entiendan que eso tuvo un origen. Y el origen es ver esta realidad como algo muy ajeno, pero no nomás la pandemia. Yo me quedé ciego hace 20 años y les juro la verdad, que jamás incluía la ceguera como una posibilidad en mi vida, jamás la incluí. Y hay personas que a lo mejor de repente han vivido un accidente, una situación fuerte, que a lo mejor tenían una expectativa, o un yo quiero esto para mi vida, o yo decreto que lo voy a lograr. Aguas, les digo. ¿Por qué? Porque pues como, ¿de quién fue la frase? Creo que de Einstein, ¿no? ¿Quieres ver reír a Dios? Cuéntale tus planes. Una de mis abuelitas decía, uno pone, mijito, y Dios dispone. Entonces, desde ahí, nadie nos dijo que esto no nos iba a pasar. ¿Dónde estabas tú, pues? ¿Dónde estabas tú cuando todo esto empezó a suceder? ¿Y de qué tamaño tu expectativa y tu desconexión con la realidad? Ojo, les voy a pedir algo, no se trata de ser negativos. No, yo para nada menciono esto. Tampoco de ser positivos, porque lo positivo como que se ignora lo negativo. No, aquí se trata de ser bien claros, bien conscientes, como decía Francisco, bien conscientes de cómo son nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no esperamos tanto, hay realidades que podemos incluir a nuestra vida presente. Y desde allí, emocionalmente les doy una posibilidad, emocionalmente les doy una oportunidad de que a lo mejor es un escenario que puede pasar, pero me va preparando y me va ayudando a gestionar mejor, a lidiar mejor esto que está pasando. Recordemos el proceso de las emociones, ¿no? La emoción viene de un estímulo externo. Eso de afuera, ¿cómo me hizo sentir? Me generó a mí pues una emoción, ¿no? Son procesos bioquímicos en nuestro organismo. Después me generó un pensamiento y después me generó una acción.
pero si yo jamás me imaginé esto, jamás me imaginé, cuando eso vino para mí, ¿qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que pensé? En mis pensamientos no estaba como una realidad cercana, y después, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son nuestras acciones? Que es mucho de lo que hablaba de Eduardo en la parte de que es pausa, no es parálisis. Y por aquí lo dejo hasta ahorita, las expectativas y cuántas realidades estás viviendo y no las estás incluyendo. Ok, entonces como ya dijo Eduardo y te mencionó, entonces ya estoy como persona, como empresa, como todo, ¿cómo podemos entonces evolucionar? Ya hice conciencia, ya tengo la inteligencia emocional, estoy en hecho, ahora ¿cómo evoluciono? O sea, ¿cómo hago el cambio? ¿Cómo hago el cambio tonto? ¿Cómo me reinvento? ¿Qué tendríamos que hacer para esta evolución causarle nosotros? Sí, pues efectivamente, como lo ha mencionado Francisco, pues parte de una conciencia, ¿no? Primero tengo que ser consciente de que necesito cambiar, de que quiero cambiar. Y a veces eso se da porque yo estoy en un trabajo personal o las empresas están en un proceso de trabajo, o porque sucede algo, ¿no? Porque llega un caos, porque llega una crisis, porque llega algo que me hace que me forza a evolucionar. De hecho, pues yo creo que todos crecemos en la crisis, ¿no? Crecemos en esa parte del caos. Y crecer duele, ¿no? Yo me acuerdo cuando llevamos a mi primer hijo con el pediatra y le dijimos, oye, doctor, es que le duelen las piernas, y él nos dice, es que está creciendo y crecer duele, ¿no? Entonces, pues en la vida crecer duele, de evolucionar duele y es parte del proceso, ¿no? Ahora, cuando tenemos que evolucionar hay varias cosas que considerar, porque a veces nos quedamos en la conciencia, que es importantísima y es el primer paso, pero a veces nos quedamos ahí en el propósito, en la meta, en las ganas de evolucionar, en la ilusión de cambiar. Y a veces las empresas o los líderes dicen, ok, si quiero llegar allá necesito trabajar en recursos, y entonces empiezan a capacitar, entrenar y demás. Pero a veces se dan cuenta que los recursos no alcanzan para cumplir ese propósito, para esa evolución, entonces tienen que cambiar sus creencias. Cuando nosotros trabajamos en una empresa diseñando una estrategia, yo les digo, ok, la estrategia quedó padrísima, buenísima, muy bonita, pero ¿cuáles son las creencias y los hábitos que tienen que cambiar en las personas para que esto suceda? Y hay algo todavía mucho más profundo que nos cuesta mucho trabajo ir ahí, que tiene que ver con las estructuras. Tengo un propósito claro, desarrollé los recursos, cambié mis creencias, pero las estructuras siguen siendo las mismas, entonces es bien difícil cambiar porque las estructuras determinan nuestro comportamiento. Nosotros nos sentamos aquí porque alguien estructuró que aquí íbamos a sentarnos, ¿no? Entonces nosotros seguimos ese comportamiento. Y es como el ejemplo de un alcohólico que tiene su propósito de dejar el alcohol, luego desarrolla recursos, cambia sus creencias, pero regresa a la misma colonia, con los mismos amigos, al mismo ambiente, entonces la posibilidad de que regrese a donde estaba es muy alta porque la estructura sigue siendo la misma. Entonces, para poder hacer este viaje en la evolución, ocupamos de ser conscientes en cada etapa y ocupamos muchísima inteligencia emocional porque hay que soltar muchas cosas, hay que vencer muchas cosas. Ok, entonces cuando ya nos damos cuenta que estos pilares, que es desde su perspectiva y desde lo que para ustedes es lo que hoy en las organizaciones tenemos que hacer, hoy que regresan, porque sea al final de cuentas que por conocimiento de la Cámara, durante el tiempo, pues a ustedes también les costó trabajo como regresar al trabajo ahora normal, que ya es diferente, tú mismo lo decías ayer, tu oficina se volvió tu casa a veces también, o cómo ustedes también se tuvieron que reinventar. Pero ok, hoy que ya están de nuevo en las grandes ligas, están motivando empresas, motivando equipos, motivando líderes, motivando a los empresarios para seguir adelante, para no abandonar ese propósito por el que crearon la empresa, porque de repente dices, pues como para qué lo creé, ya no tiene razón de ser. Lo creé para esto y ya nadie lo necesita. Y se le olvida, ese empresario está en depresión también porque dice, pues esto ya no lo necesitan. ¿Cómo me cambio? ¿Cómo le hago? ¿No? O mi modelo de negocio estaba de esta manera. Por ejemplo, hace rato en el Business Room lo compartía los de la CUB y ella decía, bueno, mi modelo de negocio eran las fiestas, eran las bodas, eran todo tipo y tuve que cambiar porque pues ya no es lo mismo, ya no hay tanta fiesta, ya no hay tanta boda, ya no hay otro lugar. Tengo que cambiar y tengo que seguir creyendo que mi producto es lo mismo. Entonces, ¿a qué se enfrentaron hoy que están de regreso? ¿Con qué están trabajando más? ¿Cuál es el obstáculo a vencer y cómo están haciendo para que ese pensamiento en la empresa cambie, que todavía tiene la razón de serle de empresa? O sea, ¿qué fue el obstáculo que están venciendo ahorita a la hora de estar capacitando a las empresas o a las personas, en este caso, a los seres humanos? ¿Y cómo le están haciendo
para reactivar? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué les sucedió a ustedes también como consultores, motivadores, entrenadores? ¿Qué les sucedió? Bueno, en mi caso el reto más grande fue regresarlos al juego. Okay. Porque cuando se fueron a su casa se desvincularon los equipos, se desvinculó el trabajo en las organizaciones, el vínculo, la conexión. Entonces regresan y se quedaron con el cassette o con la idea o con la imagen de lo que estaba sucediendo. Entonces ahora hay que cuidar distancia, hay que usar cubrebocas, hay que ponerse gel antibacterial y hay que lograr objetivos. Entonces pero ya estuve tan desconectado de la empresa que volverme a reactivar, ese fue un trabajo pues importante y un reto importante para las empresas. Y lo otro es el cómo le vamos a hacer, ¿no? Y teníamos una estrategia que teníamos lista, iba corriendo enero, febrero y en marzo se paralizó. Entonces ahora, ¿a qué nos enfocamos? ¿Cuál va a ser el enfoque? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Claridad para el equipo, porque el director podría saber a dónde íbamos a moverse, cuál era la visión, cuál era el camino, pero transferirlo al equipo es otro reto importante. La claridad ha sido una de las necesidades más latentes en estos momentos, porque en tanta incertidumbre ocupamos claridad. A esto ya se le venía llamando desde hace tiempo VUCA, ¿no? Que tiene que ver con volatilidad, incertidumbre, complejidad, incertidumbre y demás, y yo le agregué una S que es sobrevivir. Y para poder sobrevivir tenemos que ser flexibles. Entre más rígidos, entre más cuadrados, pues más frágiles somos. Y la flexibilidad nos permite adaptarnos, nos permite movernos, nos permite soltar, nos permite tomar. Entonces creo que para poder sobrevivir en esos momentos, un ingrediente fundamental es la flexibilidad. Okay, Alex. Yo me enfrenté o me estoy enfrentando primeramente con una suerte de deshumanización, quiero decir. Muchas de las personas que están regresando, líderes, colaboradores, equipo de trabajo, no son los mismos que los que se fueron, porque muchos de ellos regresaron con un divorcio, o regresaron con un duelo por la muerte de alguien, o regresaron con una dinámica familiar bien diferente, porque ahora la sala era escuela, era oficina, era lugar familiar, etcétera, etcétera. Entonces, están regresando como con una carga emocional muy fuerte y hay que atenderla. Eso es bien importante, atenderla. Entonces, lo que yo creo que hay que trabajar mucho aquí es el humanizar, porque yo, Carola y amigos y amigas que nos escuchan, creo que he notado mucho esa parte, en la desesperación por sacar la nómina, por los impuestos, que si hay apoyos, que si no hay apoyos, la luz, ¿no? O sea, ¿cuánto nos llegó de luz por estar más tiempo en casa, los que vivimos acá en el noroeste? Todo ese tipo de cosas, la prioridad era, oye, pues sacar los gastos fijos, ¿no? Y digo, y lo entiendo, ¿no? Por supuesto, porque pues hay que comer, hay que, pues no sé, pagar la luz, pagar el agua, por supuesto, ¿no? Sin embargo, la parte emocional es algo bien importante. Entonces, creo yo que hombres y mujeres que están en un cargo de liderazgo, cualquiera que éste sea, necesitan humanizarse, primeramente ellos o ellas, entender cómo eran antes y cómo están regresando ahorita. Y sobre todo, ¿sabes? Yo le agregaría una palabra, humildad. Humildad para reconocer, yo no sé qué hacer con esto, la verdad. Yo no sé qué hacer con esto. Haz de cuenta que tu hijo quedó con alguna discapacidad o que estás esperando un hijo de ese normal, entre comillas, ¿no? Nosotros que tanto hablamos de la nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Muy debatible, muy criticable, ¿no? Pero estás esperando un hijo y no estás esperando un niño con síndrome de Down, no estás esperando un niño con PCI, no estás esperando nada de eso, pues, ¿no? Entonces, desde ahí es humanizarnos. A ver, ¿podemos, no podemos? Ok, ¿con qué no puedo? Pero ojo con esto, porque humanizarnos no significa soltar la responsabilidad. No, es yo con esto no puedo, pero ¿cómo me voy a mover para sí poder? Pues es acercarse, es buscar ayuda a quienes nos puedan brindar una ayuda de verdad y sobre todo como líderes entender que muchos de los que se fueron no son los mismos que regresaron. Entiéndalo, por favor, es bien importante esa parte del capital humano. Hablábamos mucho de salario emocional antes de la pandemia, ¿no? La parte del salario emocional, hacer sentir bien a tu colaborador, etcétera, etcétera. Ahorita el salario emocional implica una conexión bien grande con tu equipo de trabajo. Ahorita el salario emocional implica un entendimiento mayor, enorme, tremendo de lo que tú estás viviendo, de lo que tu familia está viviendo, pero también de lo que los demás están viviendo. Algunos empresarios me dicen, es que yo no voy a ser amigo de mis colaboradores. Pues yo no te estoy pidiendo eso.
te estoy pidiendo un liderazgo vanguardista, te estoy pidiendo, como decía Eduardo, una flexibilidad y una adaptación constante, porque esto va en progreso. No voy a decir que apenas va empezando, porque yo no sé cuándo va a terminar esto. Esto va en progreso y no sabemos a dónde va a llevar. Así que ojo con esta parte. Muchos de los que se fueron no son los mismos que están regresando. Y por favor, humanicémonos, conectemos y sobre todo aprender a adaptarnos. Con eso es con lo que yo me he topado hasta ahorita, Carola. Bueno, ¿y Francisco, tú? Híjole, la adaptación. Okay. La adaptación siendo realistas. Y lo comparto, para mí han sido 6, 7 meses bastante difíciles, donde lógicamente coincido también con Eduardo, bueno, igual también con Alex, que también tiene sus viajes, nosotros estamos mucho tiempo fuera y de repente se detiene todo. Traes una inercia, traes ya un calendario, etcétera, y de repente, ¡pum! Claro que tienes que trabajar mucho contigo primero que con nadie. Realmente es, me estoy adaptando a esto, qué tanto me está afectando, por qué me está afectando, qué tan realista soy, o quiero seguir soñando que voy a volver a lo mismo. Y son cosas con las que te vas enfrentando todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Lo voy a decir, por ahí de junio, julio, sí tuve 2 meses en los que dije, ya, ¿qué hacemos? Ya, o sea, ya me estaba pegando. Y es muy difícil, sin embargo, tuve que escarbar dentro de mis recursos, decir, a ver, si quieres seguir adelante tienes que estar preparado. Se detienen todos los viajes, se detienen las conferencias, se detienen los cursos. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, surge algo, digo, como coach, que tengo clientes para coaching, pues es la época de mi vida en la que más coaching he tenido. O sea, es eso donde fue más, lo bueno. sí, Eso o sea, lo bueno. es donde más clientes tengo 1 a 1, directores, gerentes, ¿sí? Y que realmente digo, mira, porque hay esta oportunidad, quien se la está dando. Ojo, muchas empresas bajaron la guardia, insisto, muchas no están invirtiendo, ¿estamos de acuerdo? O sea, muchas dicen, no, espérate. En cambio hay otras que dicen, vamos a buscar la manera de, a pesar de la situación. Y ese es el valor agregado de estas organizaciones que dicen, pandemia o no, la vida tiene que seguir, el negocio tiene que seguir. O sea, hay miedo, hay incertidumbre, sí, pero no nos podemos parar, no por eso voy a cerrar la planta. Entonces es cómo llevar a la gente a que realmente diga, señores, señoritas, ha cambiado esto, ¿cómo lo podemos hacer diferente? Pero no podemos cerrar la puerta. Ese es el verdadero reto, el cómo encauzar, y creo que lo comentaba también Eduardo, ¿no? El encauzarlos y decir el cómo lo vamos a hacer. Y sí, mucho coincido también con Alex, la parte, lo dijimos en la charla que tuvimos aquí, invitación que me hiciste, y lo comento con mis clientes. Si nosotros como seres humanos, como líderes, no cambiamos y no vemos esto como una experiencia de mejora y de aprendizaje, el COVID no va a ser el peor virus. Lo vamos a hacer nosotros mismos, porque si no aprendemos a través de esto, ¿qué más podemos esperar? ¿O de dónde podemos realmente agarrar recursos para poder hacer un cambio favorable de crecimiento y desarrollo? No, pues me queda claro, porque lo vimos en todo, lo vimos en todas las organizaciones, como tú dices, como me cuesta trabajo regresar al trabajo, me cuesta trabajo regresar a ser quien soy. Vengo con cargas emocionales desde mi casa, desde el miedo que tengo, desde el miedo que tiene la demás gente, desde ya no sé, ya llegas y pues ya no sabes si te saludo de lejos, te saludo de hombros, te saludo de todo, desde ya no es así la cercanía, ya no es nada. Entonces sí cambió muchísimo todo, ¿no? Claro. Es una, todavía cuesta trabajo. Acabo de ir, por ejemplo, me encantó, ¿no? Porque acabo de ir a una boda y lo voy a tratar al mundo real. Y nunca me imaginé haber asistido a una boda donde me puse una pulserita, eso es como cuando vas a la playa y te dan una pulserita, que eres cliente del que puede comer todo en la barra, ya sabes, eso es así. Yo llegué a una boda con una pulsera y la pulsera era neón, que significaba no quiero seguridad máxima, ni siquiera me saludes. O sea, era, ya la pulsera ya te evitaba el, hey, no, de lejos, ay, no me des un beso. Con la pulsera yo ya mandaba la señal de… O sea, yo dije, la Mujer Maravilla, no me saludes, o sea, ni siquiera te me acerques, es seguridad total. Entonces, hasta eso ha cambiado, imagínate, ¿no? De cómo tenemos que enseñarles a los demás qué quiero y qué no quiero, sin evitarte la prueba de, ay, no, fíjate que no. Entonces, ¿en qué nos tendríamos de esas cosas? Porque es difícil convertirnos, cambiarnos, evolucionar, ser inteligentes, no irme a mi casa con el… Neta, voy a tener que tener una pulsera neón para decirle a la gente todo y yo quiero una
flash que diga, ya a mí sí me abraza, me da algo, me debe morir, ¿no? Yo es así, ¿no? Yo necesito esa parte. ¿En qué nos tendríamos que convertir un líder, una empresa o una persona para hacerle un frente a este nuevo dinamismo? Yo me tengo que convertir en esta parte de la aceptación, ¿sí me entiendes? De que todo cambió, yo estoy aceptando y me estoy adaptando a la realidad. Quizás no era la que yo esperaba, la verdad no era lo que me esperaba, no era la que, por ejemplo, yo estoy transitando por mi último año aquí en Canacintra y al final de cuentas yo, imagínate, he tenido que superar este día cuando yo recibía en una expo industrial 4,000 gentes y tenía un mundo y ahorita, bueno, sentirme tan satisfecha de este encuentro de negocios, de lo que estoy viviendo ahorita aquí en la Cámara. La gente dice, tuvieron menos trabajo. Bueno, aquí no me lo va a negar Frava Production. Creo que hemos tenido más trabajo ahora con esto que lo que ya teníamos. Entonces, ¿qué nos tenemos que convertir? ¿Qué sería lo mejor para nosotros para verle esta sorpresa, que deje de ser sorpresa y se vuelva parte de mi vida, por ejemplo? ¿Quién quiere? Eduardo, a ver. Adelante, Eduardo. Yo creo que es lo que menciona Francisco. Tenemos que ser, sin que suene así motivacional, rosa fresita, así aspiracional, tenemos que ser líderes y empresas más conscientes, más presentes. Porque ahorita, como bien lo decía Alex, no sabemos en qué etapa está esto, ni cuándo va a terminar, ni cuánto tiempo le falta. Entonces, cuando no tienes esa claridad, lo que hay que hacer es solfear, o sea, es moverse, es ir buscándole por dónde, en este momento qué se requiere, mañana qué se requiere, pasado qué se requiere. Y para poder tener esa habilidad de decisión necesitamos ser conscientes, necesitamos estar presentes aquí y ahora en lo que estamos viviendo, porque hoy puede fluir todo bien. Pero mañana la gente no tiene ganas de trabajar, la gente se quiere ir a su casa, la gente está asustada. Entonces, en esa parte tenemos que ser muy conscientes, convertirnos en líderes muy conscientes. Y la conciencia es mucho de lo que decía Francisco. Y yo nada más agregaría algo, conciencia es tener la capacidad de ver. Y para poder ver tenemos que parar, porque si vamos a toda velocidad, pues no nos damos cuenta. Nos pasa cuando nosotros vamos manejando un carro o vamos a toda velocidad y luego cuando vamos de copiloto decimos, oye, no había visto que eso estaba ahí, ¿no? Oye, esa tienda que está ahí o eso que está allá, no lo veíamos, no éramos conscientes de que estaba ahí porque íbamos a toda velocidad. Ahora más que nunca se requieren empresas que planeen más, planeaciones más cortas, pero más planeaciones y que hagamos más retrospectivas, que nos reunamos cada 15 días, cada mes, en cómo tenemos que ir avanzando, cómo tenemos que ir evolucionando, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que cambiar. Prácticamente considero que ese es el paso ahorita. Mañana, quién sabe. Y no darnos miedo, por ejemplo, ahorita decía, sin que suene, como dices, arrojita y todo, ¿por qué nos da miedo decir que hay que tener motivación? ¿Por qué nos da miedo decir, por ejemplo, cómo motivar a mi equipo? Bueno, hasta el secretario de Economía vino el otro día porque puse a bailar al equipo allá abajo y me dice, dime qué me vas a hacer bailar. Pues parte del baile es una maravilla porque significa, es soltarnos, es parte de la vida, es como el encontrarte, le digo, la música, todo, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que ser? ¿En dónde dijo que teníamos que ser rígidos? ¿En dónde está escrito? ¿En dónde dice como líder que para ser un líder que te respeten tienes que ser totalmente rígido? No viene en ninguna parte del todo, o sea, ni siquiera en el líder, es el que te pueda seguir la gente, el que seas capaz de inspirar, el que puedas llevar a tu equipo al otro nivel y que le dé a la gente ganas de seguirte, pero en ningún momento dice que un líder es rígido. Entonces, O sí hay, porque digo para buscarlo, porque yo no lo he creo que encontrado. tiene que ver con el estereotipo de empresa que tenemos, ¿no? O sea, hemos creado el estereotipo de que el líder tiene que ser, que nunca se equivoca, el líder tiene que saber todo, creemos que la parte emocional no es parte del negocio. Sí. Y yo digo, ¿cómo pensamos que la parte emocional no es parte del negocio si vender es totalmente emocional, ¿no? Entonces, quizá tiene que ver con las creencias que tienen que cambiar. Sí, okay. Sus techos de cristal, como diríamos. Alex, ¿qué piensas? Gracias. Yo estoy pues totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo. Es quienes tenemos que ser. Ahora regresando, ¿verdad? O sea, más o menos, yo empezaría de nuevo apelando
a la humanización. Estoy totalmente de acuerdo con lo pues, que hemos dicho los cuatro, básicamente, ¿no? Francisco, Carol, Eduardo y yo, con la parte de la inflexibilidad. Ciertamente era un modelo de liderazgo, un modelo muy anquilosado hoy en día, que no tiene sentido. Es como que ahorita usamos la laptop, usamos la tablet, usamos todo eso, y tú sacas una máquina de escribir de esas mecánicas Olivetti, ¿no? Así. Entonces, si les tocaron a ustedes, por supuesto, Ay, ¿no? no, ay, Entonces, a mí. ¿por qué te digo esto? Porque hay gente que anda con su máquina de escribir, mecánica, mentalmente hablando, emocionalmente hablando. Ahorita de verdad que ya no, o sea, son modelos muy anquilosados que no generan adherencia en el colaborador, que generan pues mucha rotación de personal. Recordemos, o sea, que el 60-70% de los colaboradores se van por problemas con su jefe directo, con su jefe directo, lo sacó la revista Force. Entonces, aguas con esta parte. ¿Quiénes tenemos que ser? Bueno, personas más humanizadas, entendiendo al ser humano como pues un ente biopsicosocial. Tenemos un componente biológico, un componente psíquico y un componente social que son las relaciones. En este último es qué tipo de relaciones ofrezco yo en mi equipo de trabajo. ¿Qué tipo de relaciones ofrezco yo? ¿Genero tensión, genero estrés, ando de malas y embarra a todo el mundo? ¿O ando de buenas y ando eufórico, eufórica? ¿O simplemente soy ausente, no? ¿Cuántas personas no hemos tenido, jefe, jefa, o alguna persona que se ausenta cuando se trata de sumarse, ¿no? O sea, entonces aguas con esa parte, por favor, porque son modelos sumamente anquilosados y piensas, si tú traes tu máquina de escribir, Olivetti acá, súper retro, en tiempos tan vanguardistas como los que estamos viviendo. La parte social, biopsicosociales, ¿te acuerdas? Segundo punto, la parte psíquica, entendamos, no somos los mismos que nos fuimos, la mayoría, no lo somos, pues, ¿no? Y desde ahí tiene que ver con las expectativas que muchos y muchas tenían, con que a lo mejor se imaginaron que eso jamás iba a pasar y que veían realidades totalmente lejanas. Y de nuevo, como decía mi abuelita, flojitos y cooperando, es decir, adaptándonos. La verdad, ¿de qué te ríes, verdad? Así decía mi abuelita, que en paz descanse, ¿no? Entonces, sí, en un buen sentido, ¿no? Entre lo moralmente permisivo, ¿no? O sea, flojitos y cooperando. Por eso tuvo 15 Exacto. hijos, ¿verdad? Tu abuela. Exactamente, ¿no? Y somos como 170 Acláralo, porque nietos, puede ¿no? tomarse Sí, no, literal. porque yo ya, Sí, yo sí, ya agarré sí. rumbo, manito. Entonces, Entonces, no. apelo a la moral de nuestro auditorio, ¿no? Para que lo Por favor. apliquemos dentro de lo moralmente permisivo, ¿no? Entonces, sí, flojitos y cooperando con lo que venga, ¿no? O sea, en un buen sentido, buscando la adaptación como cualquier cosa. Y el tercer punto, la parte bio, la parte física. Quiero hacer nomás, me dedico yo a una aclaración, me dedico a la terapia psicológica, tengo muchos años dedicándome a esta parte y hay mucha reticencia en la parte de la salud mental como enfoque físico y como, enfoque médico y psicológico. El enfoque psicológico es algo que podemos, no sé, resolver, ¿no? O arreglar con algún tipo de motivación, con un buen coaching, pues con una buena persona liderándonos, por así decir, con un buen ambiente laboral, por así decir. Pero recordemos que somos biopsicosociales y en la parte física existen trastornos donde la gente tiene muchos prejuicios. Y hoy en día les digo una cosa bien importante, empresarios, empresarias, personas que nos están escuchando, se han desatado como nunca los trastornos psiquiátricos. Que no te asuste la palabra psiquiatría, sí, que no te asuste, porque sí existe. Entonces no podemos exponer a un colaborador que no está durmiendo, que tiene ansiedad, que no puede respirar, que está en el presentismo, ¿no? O sea, que está, que no está, que está en el ausentismo, que a lo mejor está recurriendo a los fármacos no prescritos, al alcohol, a la ludopatía, a cualquier cosa, ¿para qué? Como desfogue de todo lo que tiene en su interior. Muchas veces sí se requiere, te repito, biopsicosociales, una intervención médica también para estabilizar. Entonces hay que abrirnos a la posibilidad de un diagnóstico, tratamiento hasta que se concluya y por supuesto un seguimiento que sea certero. Entonces con eso concluyo, somos seres biopsicosociales, ya por favor no anden ustedes con su máquina de escribir súper retro, ahorita de verdad ya no se usa y sí existe la psiquiatría, sí existe la psicología y sí existen las relaciones interpersonales sanas y recuerden, flojitos y cooperando, ¿ok? Dentro de lo moralmente… Dentro de lo moralmente permitido. No, bueno, Francisco. No, pues ya que Ya digo. ya me limitó. Sí. Bueno, respondiendo a esto, los líderes de ahora tienen que ser ejemplo. Y bueno, siempre se ha dicho, sin embargo, hoy más que nunca, esta parte de ser prudentes, de mantener de alguna manera distancia con la gente, de ser sensibles con la gente, estar atentos realmente a las necesidades de la gente. Sin embargo, por ejemplo, coincido, sí es cierto, la mayoría del 60-70% se va
de las empresas porque tuvo un problema con su jefe directo. Y cuando hacemos esa reflexión con mis clientes, por ejemplo, les digo, prácticamente les pregunto a todos los líderes, oye, ¿ha habido gente buena que se ha ido por un mal manejo de las relaciones? Mucha gente se ha ido buena. ¿Y a cuántos tóxicos tienes? Les pregunto. Pues todavía tengo a muchos. ¿Por qué? Porque esos saben manejarse de una manera distinta, diferente y se mueven conforme les conviene. A fin de cuentas tenemos que tener una visión distinta. Creo que sí tenemos que ver con claridad esta realidad, insisto, de innovar, planear, sí estoy de acuerdo, pero también no sufrir del síndrome del sopilote estreñido, porque hay muchas empresas o muchas personas que planean, pero no bajan a defecar, ¿cierto? Okay. Entonces, sí, planes más cortos, pero también bien planificados. Okay. Y permítanme compartir mi experiencia en ese sentido. Ahí es donde la marrana torció el rabo, como dicen vulgarmente. ¿Por qué? Cuando trabajo el coaching, por ejemplo, con mis clientes o el logro de metas, de objetivos, todo el mundo tiene un plan, todo el mundo planea algo, ¿sí? Sin embargo, lo que nos cuesta es ponerles fecha, horas, datos, darle un seguimiento a las cosas. ¿Okay? Entonces, hoy más que nunca tenemos que hacerle ver a la gente que tenemos que crear, a través de hacerlos más conscientes, que la gente participe, que la gente puede equivocarse, que la gente no siente ese miedo de cometer un error. Precisamente, ahorita vengo con un cliente y lo he platicado con algunos y les digo, oye, le digo, tu equipo, si tú lo dejas solo a tu equipo ahorita, el error que pueden llegar a cometer, ¿qué tan grave puede ser? ¿Puede echar a perder todo en tu empresa? Y la respuesta de este cliente y de todos los clientes a los que les he preguntado dicen, no, la gente sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿por qué no los dejamos volar? Y más ahora que este tema de el miedo, tenemos el COVID encima y seguimos en la pandemia, le digo a mis clientes, quitémonos ese concepto del miedo a través de la pandemia. Imagínense que ya no hay pandemia. Eso no significa que salga sin cubrebocas y haga mis parisotas allá fiestas. No. Es quítatelo de la mente. Ahí está, pero no lo hagas tan consciente. Mejor haz consciente esos recursos que necesitas para enfrentar esta pandemia de la mejor manera. Porque si no, vamos a seguir generando ese miedo personal, pero también lo vamos a seguir transmitiendo a la gente. ¿Y qué sucede? Que ese miedo viene desde los más altos, desde los dueños, gerentes, directores. Ellos mismos a veces son los creadores o generadores de esta incertidumbre. Y la gente dice, oye, yo tengo que seguir, yo quiero hacer algo diferente, pero no me dejan. No, y ¿sabes qué, Francisco? Muchas veces algo sucede, el equipo de trabajo pues sobrepasa al líder. Sí. El equipo de trabajo sobrepasa al líder, el líder no sabe qué hacer y autoriza, pero puede sobrepasar al líder ahí en el aspecto de seguir, pero lo bueno es que puede llevar a la empresa y el líder a veces ni siquiera se da cuenta que se le está cayendo la casa a él, ¿no? Porque los demás siguen operando. ¿Por qué? Porque esta necesidad que sí tiene el equipo de trabajo de llevar sustento, de seguir adelante, sí tiene más capacidad de transformarse, sí tiene más capacidad de evolucionar. Ellos sí tienen una necesidad imperante de no quedarse atorados. Sí. Entonces, y de demostrarse a ellos, y sacan el otro yo, es impresionante, ¿no? Entonces, cuando supera, entonces, no tener la humildad a veces como líder, puede ser el tener y decir, pues, ¿sabes qué? Te reconozco también, gracias, o sea, gracias porque se vale también como líder no tener todo el tiempo estar tan consciente, no todo el tiempo ser evolutivo, no todo el tiempo ser inteligente emocional, se vale de repente, como dijo Alex, en un momento, pedir ayuda. ¿Sabes qué? Esto me sobrepasó, nunca lo esperé y como líder traigo yo, porque al final de cuentas para el líder traes el peso de todos, ¿no? Y de repente tú eres el que te estrellas y lo demás, pues voltear, pues fue culpa de él, tú fuites y traes más peso, ¿no? Entonces, qué padre que el equipo y el líder sea lo suficiente para voltear y decir, tener humildad y decir gracias, porque sin ustedes, pues no lo hubiera podido hacer, ¿no? Y si me permites complementar esta parte, si me permiten, señores, es precisamente que el líder tiene que ser más estratégico. Y nos han enseñado mal el concepto de liderazgo, que los líderes tienen que ser operativos. Los líderes no son para eso, o sea, los puestos clave de tomadores de decisiones son para dirigir, para marcar el rumbo, para eso están los equipos. Y qué padre que nuestros equipos nos superen. ¿Sí? Es como decir los que tenemos hijos, pues la misión más importante de un papá, por ejemplo, una mamá,
debe de ser que sus hijos los superen a ellos o nos superen a nosotros. Si tu hijo no es mejor que tú, entonces ¿cuál fue el objetivo de haber tenido un hijo o haber tenido hijos? Ojo, y no significa el hecho de tener más cosas materiales o más dinero. Sí. No, esta evolución mental, emocional, de ayudar, de trascender. Porque a fin de cuentas transitar cualquiera lo hace. Sin embargo, dejar huella para que otros la sigan, ese es el verdadero reto de un líder, por ejemplo, llámese en las organizaciones, socialmente o en casa. Por eso digo, hay que ser el ejemplo. ¿Y cómo realmente extender esa confianza? Que es una de las 13 conductas de la confianza de Stephen Covey. ¿Cómo la extiendo a la gente? Para que realmente sepan, sientan y deseen ese cambio que están esperando o que quieren transmitir, porque el potencial ahí está. Pero sí tenemos que ser más estrategas y no operativos, porque lo hemos dicho, los líderes que son muy operativos salen muy caros. Sí. Y hay muchos gerentes y directores que son demasiado operativos porque les da miedo soltar y son muy caros. Sí, porque aparte se van los demás, te cuestan todo lo que, porque no quisiste soltar, ¿no? Exacto. Entonces yo tengo algo y les voy a compartir por ejemplo, ahorita que me dices, me vino mi papá que él decía, ahorita que decías, si te vas no pasa nada, entonces mi papá de repente en las tardes, a las 3 de la tarde ya se iba a jugar. Y hay gente, yo conozco empresarios que no pueden despegarse del teléfono, de la hora de la comida, de la hora del desayuno, de todo. Entonces yo decía, bueno, o sea, se te cae el changarro si no contestas el teléfono a la hora de la comida, se te cae el changarro si no contestas el teléfono a las 12 de la noche, realmente te va a pasar esto. Entonces decía mi papá después de las 3 de la tarde que él se iba y decía, ¿qué? Dijo, no, dijo, el equipo está totalmente preparado para sacar adelante. Dijo, estaría mal si yo no pudiera confiar en todo lo que los he preparado y yo me puedo dar este tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? La verdad, yo no puedo decirlo, lo estoy viviendo yo desde Canacintra, todos lo están operando, yo estoy dando una cara como directora, pero realmente la operación, las decisiones las ha tomado mi equipo de trabajo. Yo estoy agradecida porque sin ellos no pudiera funcionar y siempre lo digo, ellas son las que llevan el rumbo de esto, yo nomás soy la cara, soy apoyo, soy inspiración, soy aplausos y van delante y me sorprenden y han sabido en mis momentos difíciles de esta pandemia, han sacado la casta. Entonces pues me siento muy orgullosa del equipo que son y de los seres humanos que son, y eso debemos de sentirnos de las organizaciones, como dicen, somos seres humanos, o sea, una organización no es una organización, somos un grupo de gente que es conformado por seres humanos. Entonces, que juntos hacemos una gran empresa. Pero no somos, la empresa no es una cosa y el ser humano es otra. Somos empresa y somos seres humanos, las dos, es como camino de ida y vuelta. No somos una máquina, no somos un ser. Bueno, y para despedirnos, bueno, yo me podría seguir 2 horas porque me faltaron preguntas, pero ya casi se nos llega el momento. Bueno, ¿qué nos hace falta? ¿Qué podías inspirar? ¿Qué le podemos decir a aquel empresario, a aquel equipo de trabajo, a aquel ser humano que nos esté escuchando? Así sea, que yo sé que están conectadas todas mis amigas que de repente quieren emprender desde sus casas y si no, pues siempre les gusta escuchar o motivar a su familia y a sus hijos, que también ser una ama de casa es toda una empresa, la verdad. ¿Qué podíamos dejarle en este momento? ¿Qué también para yo que soy una ama de casa o todo, qué sería este nuevo dinamismo en la organización desde mi hogar hasta mi empresa? ¿Cómo sería, Eduardo? Ok, bueno, yo lo que quisiera es como contar una historia Sí, y a claro. través de eso dar el mensaje. Resulta que era pues un capataz que cuidaba al rey, ¿no? Entonces tenía 10 años cuidando al rey y de repente la gente empezó a tener mucha envidia porque pues era el preferido del rey, el protegido del rey, ¿no? Entonces le empiezan a meter ideas al rey de que le estaba robando, de que lo estaba traicionando, y el rey se las cree, se cree todas estas cosas, y entonces lo manda a llamar y le dice, a ver, en este reino la gente que le falla al rey, pues lo echamos a los perros para que se lo coman, ¿no? Entonces le dice este capataz, le dice, bueno, por los 10 años que tengo cuidándote, dame 10 días para pagar deudas, dejar todo acomodado y en 10 días me echas a los perros. Y el rey le dice, el rey acepta, ¿no? Entonces le dice, perfecto, adelante. Entonces este amigo, el capataz, va a su casa, agarra su bolsita con todas sus monedas y va con el que cuida a los perros. Y le dice, aquí está tu sueldo de 10 días, yo me voy a hacer cargo de los perros estos 10 días. Y los cuida durante 10 días, juega con ellos, les da de comer, los apapacha, los consiente, los cuida del frío y pasan los 10 días. El rey lo manda a llamar y le dice, listo, llegó el momento, te vamos a asesinar con estos perros. Y lo avientan con los perros
y los perros empiezan a cuidarlo, a protegerlo, y el rey no lo puede entender, le dice, ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué los perros no te están comiendo? Ajá. Y le dice, pues los cuidé 10 días y ellos ahora me cuidan. Yo te cuidé 10 años y mira cómo me pagas. Ok. Y este aprendizaje yo lo llevo a que a veces decimos, es que van 9 meses de la pandemia, va a ser un año, van 3 meses, el tiempo que vaya, pero ¿qué estás haciendo con ese tiempo? Ujú. ¿Para qué estás usando esos 10 días o esos 9 meses? ¿En quién te estás convirtiendo? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? En este tiempo es lo que va a determinar qué vas a hacer cuando esto termine. Ok. Y esa sería mi aportación. ¿Quiénes vamos a hacer cuando esto termine? Sí. Alex. Bueno, ¿se lo comieron o no los perros? No, no es cierto, gracias Eduardo. Muchas gracias, Carla. Bueno, ya nomás, por último, yo creo que estaría muy enfocado primeramente en darnos permiso de estar sintiendo lo que estamos sintiendo, de tener unas expectativas de hoy en adelante más realistas, ver realidades que existen y que nos pueden pasar. No es para vivir con miedo, no. Es para vivir conscientemente, pues, y sobre todo valorando. Y yo creo que también cerraría con el enfoque en lo que sí tenemos, ¿no? Es lo que dijo Buda hace 2500 años, donde pones tu atención, pones tu poder. Si ponemos la atención ahorita, pues, en lo que no se puede hacer, pues entonces le estamos dando poder a algo que no se puede hacer y es un desperdicio de energía enorme. Cuando me quedo ciego, ok, la vista ya no la tenía y el mundo es bien, bien visual. Entonces, si algo aprendí yo con esto es a enfocarme pues en la vista que tuve, en lo que me queda, y en lo que sí tenía, pues que era mi capacidad motriz, mi familia, no sé, mi fe, mis ganas de seguir estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, véanlo como algo así. Hay muchas cosas que ahorita a lo mejor no tenemos, hay cosas que a lo mejor no van a ser iguales, y el nuevo dinamismo nos exige una adaptación constante. Yo diría que un aprendizaje, que eso trasciende en un buen aprendizaje para decir, órale, pues esto yo pensé que nomás les pasaba ya a los chinos o como que algo que no me iba a tocar a mí y sí me tocó, la verdad, y sí me tocó. En un aprendizaje que te humanice y por último algo que te conecte con la gente. Si tú te humanizas va a ser más fácil que te puedas conectar con las demás personas y desde esa manera pues seguir evolucionando a este nuevo dinamismo. Ok, muchas gracias, Francisco. Pues sí, mi aportación sería en el sentido de reflexionar. Ok. Realmente yo les invitaría a responder a esta pregunta de quiénes somos, quién soy en lo personal. Insisto, fuera de lo laboral, la parte familiar. Francisco Palomares, en ese ejemplo, ¿quién es? ¿Quién es Carola? Y cada quien identificar esos recursos. Los invito a que se pongan acciones y que se pongan en acción. Algo que ayuda mucho a crear esta conciencia es que así como quiero empezar a correr un maratón y no puedo empezar corriendo los 42 kilómetros, pues tengo que empezar a caminar y tengo que empezar a agarrar condición y a lo mejor empiezo primero 15 minutos y luego 20 y etcétera. Y es un proceso. Esta parte de tener una acción bien clara, un objetivo, sobre todo de aprendizaje, de mejora, lo estamos diciendo, ¿quién soy yo ahorita? ¿Quién era antes de la pandemia? ¿Quién soy ahora? Y lo decía Alex, todos. ¿Y en quién me voy a convertir o en quién quiero convertirme? Esta parte de tener una visión más clara de hacia dónde voy, insisto, independientemente de las situaciones que pasen en nuestra vida, porque a fin de cuentas la vida es situacional. El 90% de la vida depende de nuestras decisiones, el 10% no está bajo nuestro control, de ti depende cómo lo enfrentas, ¿sí? Con qué ojos lo ves. Y eso es lo que tenemos que aprender. Sí, yo me quedaría con esa reflexión, los invitaría a eso, y sobre todo que vean un poco más allá. Sobre todo cambiar estos pensamientos. No, imagínense que sus pensamientos son como un archivero. En cuanto entre un pensamiento de tristeza, depresión, ansiedad, miedo, cámbienlo por un pensamiento positivo. Hacer ese esfuerzo de realmente trabajar en ver la vida de una manera diferente, pero sí poniéndonos pequeñas metas que vayan generando en nosotros mayor conciencia a través de la confianza también que podemos ganar. Con eso cerraría, Carola. Ok, pues me queda claro, muchísimas gracias a los tres. Y les quiero decir que esta tarde donde hemos visto donde lo importante que es hacer conciencia, tener la suficiente inteligencia emocional para aprenderme a adaptar
a estos cambios y obviamente cómo puedo evolucionar, porque la evolución es no me puedo quedar simplemente donde estoy, ser flexible, me lo llevo, tener la humildad para reconocer, tener la humildad para pedir ayuda. Como líder no pasa nada, no me pasa nada, no pierdo nada de humildad si reconozco a mi equipo, lo grande que es y cómo se puso, al contrario, me hace ser más grande. Entonces, ¿qué nos hace falta como organizaciones? Esa parte de decir, aquí estamos todos para crecer y obviamente pues sobrevivir, y estamos sobreviviendo, y el sobrevivir no trata solamente de empiezo a nadar de muertito, no, le entro al cambio, le entro a esta nueva manera de vivir, que es sobrevivir en estos tiempos, y me adapto, y el que más pronto, rápido se adapte, más pronto va a aprender a vivir este día, este solo por hoy, que vale la pena. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias por lo que comparten, por compartirse y por darse, gracias porque suspendiste tu viaje de Miami, Alex, muchísimas gracias, gracias a Eduardo y a Francisco que estuvieron aquí, que lo motivaron para que llegara con bien de su vuelo y que estuviera aquí, y muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, y antes de despedirme, pues quisiera darles sus reconocimientos, agradecidísima de que participen en este encuentro de negocios 2020 de Canacintra, de Clúster Minero CEMIC y sobre todo Secretaría de Economía, y el premio se lo entrega, el distintivo se lo entrega Francisco Palomares, nuestro presidente del Clúster Minero, por favor, Alfonso Reina, también presidente de CEMIC, y para Alex, Gabriel Cepeda, presidente de Canacintra Hermosillo, y a mí muchísimas gracias. Aquí el subsecretario de la Secretaría de Economía, pues me tocó también a mí. Muchísimas gracias. Todos para la foto. Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación, de verdad. Hombre, Gracias, Gabriel. Muchas gracias. ¿Quieres que se lo dé a Carola para que Yo creo que sí.